Muy buenas tardes, mi nombre es Janice Fernanda Pantoja Pérez, soy estudiante de Tecnología Regencia en Farmacia. A continuación, la materia de bioquímica nos requiere un video. En este caso, vamos a hablar del ciclo de Krebs, ¿sí? Y la fosforilación oxidativa. La importancia del ciclo de Krebs eh, es que es el proceso central de la obtención de energía en todos los organismos del planeta, ¿sí? Eh, Él recibe ese nombre en honor al científico alemán Hans Adolf Krebs, quien junto con Fritz Albert Lippmann describió el ciclo que lleva su nombre y la coenzima A, ¿sí? CoA, principal del precursor del sustrato de ciclo. ¿Sí? El ciclo de Krebs forma parte del proceso respiratorio celular, puesto que requiere moléculas de oxígeno para la oxidación de sustratos y elimina las moléculas de dióxido carbónico resultantes de la degradación de los tricarboxilos en los casos de descarboxilación. ¿Sí? Igualmente, el ciclo de Krebs también participa en la formación de algunas moléculas. Los productos resultantes pues de algunas enzimas son utilizados para la síntesis. Tenemos las reacciones del Krebs, del ciclo de Krebs, ¿sí? Aquí pues tenemos, como podemos observar pues en la pantalla, tenemos pues este ciclo, yo lo hice así, y tenemos eh, acá los tenemos enumerados, ¿sí? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 hasta el 8. La formación del citrato, que es el 1, ¿sí? Comienza con la condensación del acetil. Y el oxacelato para formar el citrato liberando coenzima A. Esta reacción es catalizada por enzima de citrato sintasa. En el 2, la formación de isocitrato es la segunda reacción, es la isomeración del citrato a isocitrato mediante la eliminación y adición de una molécula de agua. Y esta reacción pues es catalizada por la enzima aconitasa. En el 3 tenemos la oxidación de isocitrato a alfa-cetoglurato. En la tercera reacción es la oxidación del isocitrato a alfa-cetoglutarato, ¿sí? Y el CO2 con la reducción simultánea del NAD+ a NADH, ¿sí? Y esta reacción pues es catalizada por la enzima isocitrato deshidrogenasa. En el 4 tenemos la oxidación de alfa-cetoglurato a succinil, ¿sí? El CoA y el CO2. La cuarta reacción es la oxidación del alfa-cetoglurato a succinil, el CO2 y el CoA, perdón, y el CO2 con la reducción simultánea de NAD más a pues NADH, ¿sí? Y esta reacción es catalizada por el complejo enzimático alfa-cetoglurato deshidrogenasa. En el 5 tenemos la conversión del succinil CoA a succinato y esta pues la quinta reacción es la transferencia del grupo succinil del succinil CoA al GDP para formar el GTP y succinato con la liberación de coenzima A y esta reacción es catalizada
por la enzima succinil CoA. Esta pues es sintetasa, ¿sí? Tenemos el 6, que es la oxidación de succinato a fumarato. La sexta reacción es la oxidación del succinato a fumarato con la reducción simultánea de FAD a FADH2. Esta reacción es catalizada por la enzima succinato deshidrogenasa, que está asociada a la membrana mitocondrial interna. El 7 dice que es la hidratación de fumarato a malato. La séptima reacción es la hidratación del fumarato a malato mediante la adicción de una molécula de agua, y esta reacción es catalizada por la enzima fumarasa. Y por último tenemos el 8, que es la oxidación del malato a oxalacetato, catalizada por la enzima malato deshidrogenasa. Durante esta reacción el NAD más se reduce a NADH. Como resultado se genera el oxalacetato, que puede participar nuevamente en la primera reacción del ciclo. Tenemos la importancia y la función de la fosforilación oxidativa. La importancia de este es que ella misma se encarga de los procesos metabólicos, ¿sí? De la síntesis de proteínas y de producir ATP. Y al mismo tiempo, ella lo usa para procesos vitales, ¿sí? Y su función también es conocida como OXPO. Se refiere a las reacciones redox que involucran el flujo de electrones a lo largo de una serie de proteínas unidas por varias membranas, junto con la generación de trifosfato, de adenosina, o sea, de ATP. La fosforilación oxidativa es un proceso que se encarga de producir ATP, ¿sí? Y la principal fuente de energía celular a partir de la transferencia de electrones desde el NADH o el FADH2, ¿sí? Al O2. Aquí tenemos los complejos mitocondriales. Como podemos observar en la imagen, pues a nuestra derecha se presenta de forma simbólica. Una porción pues de la membrana mitocondrial, ¿sí? En gris más oscuro pues está la interna, en el gris más claro la externa, y en ella una distribución aleatoria de los 4 complejos transportadores de electrones y de la ATP sintasa, además de moléculas de ubioquinona y de citocromo, ¿sí? Todos los complejos pueden desplazarse lateralmente por difusión, y de hecho pues ellos necesitan hacerlo para entrar en contacto y transferir por los electrones. Tenemos el complejo 1, que es el NADH, la quinona, oxidorreductasa. Tenemos el complejo 2, que es el succinato deshidrogenasa. El complejo 3, que es el citocromo, el BC1. El complejo 4 del citocromo C, oxidasa, ubiquinona, citocromo C, y pues el ATP sintasa. Tenemos el lado del citosol, el espacio intermembranal. Tenemos la estructura, como podemos ver ahí. Tenemos la estructura y el funcionamiento de la ATP sintasa, ¿sí? Ahí pues podemos verla, la estructura. Ahí hay una imagen de la estructura y cómo funciona esa estructura. El complejo enzimático de la membrana interna de la mitocondria y de la membrana tilacoide
del cloroplasto, a través del cual fluyen los patrones a favor del gradiente establecido en la primera etapa del acoplamiento. La quimiosmótico es el sitio de formación de ATP, ¿sí? A partir del ADP y fosfato inorgánico durante la fosforilación oxidativa y la, la fotofosforilación. Ella tiene una función. La ATP sintetasa es una enzima que sintetiza ATP a partir de ADP y un grupo fosfato utilizando la energía suministrada por un flujo de protones, ¿sí? Esto lo podemos imaginar como un motor molecular, ¿sí? Que produce una gran cantidad de ATP cuando los protones fluyen a través de ella. En la estructura podemos ver que la ATP sintasa tiene un diámetro de 10 mm, ¿sí? Y es el complejo más pequeño identificado hasta ahora. Trabaja con un grado de actividades cerca al 100%. ¿Sí? Esta enzima pues está formada por dos principales complejos. Una anclada a la membrana mitocondrial interna o a la tilacoide, ¿sí? Pues esas las llaman FO o CFO en caso de los tilacoides, y la otra que sobresale por la cara interna de la estructura. Eh, pues el componente FO pues es el motor impulsado por los patrones y este es conocido como pues la fracción sensible a la oligamicina y está formada por las subunidades B2, A, B2 y C10 raya 14. Las subunidades C forman el anillo que rota en sentido horario en respuesta al flujo de protones. Por el complejo, las dos proteínas B inmovilizan el segundo complejo, F1, que está orientada hacia la matriz mitocondrial. ¿Sí? Por interacciones electrostáticas se asocian a F1 a F0. La F1 está formada por las subunidades A3, B3 y la parte principal del complejo. Y la F1 está formada por tres diámetros. A, B, esta unidad tiene forma de hexámero. La actividad catalítica de este hexámero está localizada en las subunidades. La B, las subunidades y E están unidas al anillo C y giran con él cada rotación de 120 grados de la subunidad e induce la aparición de cambios con formación en los centros catalíticos de las unidades. También tenemos el rendimiento energético, el número de ATPs producido del metabolismo catabólico de las biomoléculas. Tenemos la lactosa. La lactosa pues se divide en glucosa y galactosa, las cuales luego se metabolizaron a través de glicólisis y el ciclo de Krebs seguido de la fosforilación oxidativa. ¿Sí? El rendimiento energético de la lactosa, la glucólisis, 4 ATP, 2 NADH, el ciclo de Krebs, 2 AT, 6 NADH, 2 FADH2. La cadena respiratoria, ¿sí? Tenemos el NADH y 3 ATP, FADH2 y 2 ATP. El NADH y FADH2 es igual a 30 ATP y el total de ATP producidos por una molécula es de 36 ATP. Aquí pues tenemos una imagen donde nos indica la glucosa, la galactosa 1. De la glucosa pues tenemos la lactosa, tenemos la UDP galactosa y tenemos aquí esta pequeña imagen. También tenemos el ácido laúrico.
¿sí? El ácido laúrico eh, es dodecanoico, ¿sí? El ácido laúrico es un ácido graso saturado que se encuentra en fuentes naturales como el aceite de coco y la leche materna. Durante su metabolismo, el ácido láurico se descompone en dos moléculas de acetil, ¿sí? Que luego ingresan al ciclo de Krebs, y esos son ciclos de ácidos tricarboxílicos. En la mitocondria, el ciclo de Krebs, en el ciclo de Krebs, las dos moléculas de acetil se oxidan y liberan dióxido de carbono. Además, se generan dos ATP, 6 NADH y 2 FADH2 por cada molécula de ácido láurico. En la cadena respiratoria tenemos el NADH y el FADH2 generados con el ciclo de Krebs y se utilizan en la cadena respiratoria. La cadena respiratoria se convierte en la energía almacenada en estos compuestos en ATP, y cada NADH produce aproximadamente 3 ATP y cada FADH2 produce aproximadamente 2 ATP. En total, los NADH y FADH2 generan alrededor de 30 ATP. Y esto es todo. Aquí pues les coloqué las bibliografías de donde pues se sacó la información que les acabo de comentar. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muy buenas tardes. Mi nombre es Janice Fernanda Pantoja Pérez. Soy estudiante de Tecnología Regencia en Farmacia. A continuación, la materia de bioquímica nos requiere un video. En este caso, vamos a hablar del ciclo de Krebs, ¿sí? Y la fosforilación oxidativa. La importancia del ciclo de Krebs eh, es que es el proceso central de la obtención de energía en todos los organismos del planeta, ¿sí? Eh, Él recibe ese nombre en honor al científico alemán Hans Adolf Krebs, quien junto con Fritz Albert Lippmann describió el ciclo que lleva su nombre y la coenzima A, ¿sí? CoA, principal del precursor del sustrato de ciclo, ¿sí? El ciclo de Krebs forma parte del proceso respiratorio celular, puesto que requiere moléculas de oxígeno para la oxidación de sustratos y elimina las moléculas de dióxido carbónico resultantes de la degradación de los tricarboxilos en los casos de descarboxilación. ¿Sí? Igualmente, el ciclo de Krebs también participa en la formación de algunas moléculas. Los productos resultantes pues de algunas enzimas son utilizados para la síntesis. Tenemos las reacciones del Krebs, del ciclo de Krebs, ¿sí? Aquí pues tenemos, como podemos observar pues en la pantalla, tenemos pues este ciclo, yo lo hice así, y tenemos eh, acá los tenemos enumerados, ¿sí? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 hasta el 8. La formación del citrato, que es el 1, ¿sí? Comienza con la condensación del acetil y el oxacelato para formar el citrato liberando coenzima A. Esta reacción es catalizada por enzima de citrato sintasa. En el 2, la formación de isocitrato es la segunda reacción, es la isomeración del citrato a isocitrato mediante la eliminación y adición de una molécula de agua. Y esta reacción pues es catalizada por la enzima aconitasa. En el 3 tenemos la oxidación de isocitrato.
a alfa-cetoglurato. En la tercera reacción es la oxidación del isocitrato a alfa-cetoglutarato, ¿sí? Y el CO2 con la reducción simultánea del NAD más a NADH, ¿sí? Y esta reacción pues es catalizada por la enzima isocitrato deshidrogenasa. En el 4 tenemos la oxidación de alfa-cetoglurato a succinil, ¿sí? El COA y el CO2. La cuarta reacción es la oxidación del alfa-cetoglurato a succinil, el CO2 y el COA, perdón, y el CO2 con la reducción simultánea de NAD más a pues NADH, ¿sí? Y esta reacción es catalizada por el complejo enzimático alfa-cetoglurato deshidrogenasa. En el 5 tenemos la conversión del succinil COA a succinato y esta pues la quinta reacción es la transferencia del grupo succinil del succinil COA al GDP para formar el GTP y succinato con la liberación de coenzima A y esta reacción es catalizada por la enzima succinil COA. Esta pues es sintetasa, ¿sí? Tenemos el 6, que es la oxidación de succinato a fumarato. La sexta reacción es la oxidación del succinato a fumarato con la reducción simultánea de FAD a FADH2. Esta reacción es catalizada por la enzima succinato deshidrogenasa, que está asociada a la membrana mitocondrial interna. El 7 dice que en la hidratación de fumarato a malato. La séptima reacción es la hidratación del fumarato a malato mediante la adicción de una molécula de agua y esta reacción es catalizada por la enzima fumarasa. Y por último tenemos el 8 que es la oxidación del malato a oxalacetato, catalizada por la enzima malato deshidrogenasa. Durante esta reacción el NAD más se reduce a NADH. Como resultado se genera el oxalacetato que puede participar nuevamente en la primera reacción del ciclo. Tenemos la importancia y la función de la fosforilación oxidativa. La importancia de este es que ella misma se encarga de los procesos metabólicos, ¿sí? De la síntesis de proteínas y de producir ATP. Y al mismo tiempo, ella lo usa para procesos vitales, ¿sí? Y su función también es conocida como OXPO. Se refiere a las reacciones redox que involucran el flujo de electrones a lo largo de una serie de proteínas unidas por varias membranas junto con la generación de trifosfato, de adenosina, o sea, de ATP, la fosforilación oxidativa es un proceso que se encarga de producir ATP, ¿sí? Y la principal fuente de energía celular a partir de la transferencia de electrones desde el NADH o el FADH2, ¿sí? Al O2. Aquí tenemos los complejos mitocondriales. Como podemos observar en la imagen, pues a nuestra derecha se presenta de forma simbólica. Una porción pues de la membrana mitocondrial, ¿sí? En gris más oscuro pues está la interna, en el gris más claro la externa y en ella una distribución aleatoria de los 4 complejos transportadores de electrones y de la ATP sintasa.
además de moléculas de ubioquinona y de citocromo, ¿sí? Todos los complejos pueden desplazarse lateralmente por difusión y de hecho, pues ellos necesitan hacerlo para entrar en contacto y transferir por los electrones. Tenemos el complejo 1, que es el NADH, la quinona, oxidorreductasa. Tenemos el complejo 2, que es el succinato deshidrogenasa. El complejo 3, que es el citocromo, el BC1. El complejo 4 del citocromo C, oxidasa, ubiquinona, citocromo C. Y pues el ATP sintasa. Tenemos el lado del citosol, el espacio intermembranal. Tenemos la estructura, como podemos ver ahí. Tenemos la estructura y el funcionamiento de la ATP sintasa. ¿Sí? Ahí pues podemos verla, la estructura. Ahí hay una imagen de la estructura y cómo funciona esa estructura. El complejo enzimático de la membrana interna de la mitocondria y de la membrana tilacoide del cloroplasto, a través del cual fluyen los patrones a favor del gradiente establecido en la primera etapa del acoplamiento. La quimiosmótico es el sitio de formación de ATP, ¿sí? A partir del ADP y fosfato inorgánico durante la fosforilación oxidativa y la fotofosforilación. Ella tiene una función. La ATP sintetasa es una enzima que sintetiza ATP a partir de ADP y un grupo fosfato utilizando la energía suministrada por un flujo de protones, ¿sí? Esto lo podemos imaginar como un motor molecular, ¿sí? Que produce una gran cantidad de ATP cuando los protones fluyen a través de ella. En la estructura podemos ver que la ATP sintasa tiene un diámetro de 10 mm, ¿sí? Y es el complejo más pequeño identificado hasta ahora. Trabaja con un grado de actividades cerca al 100%. ¿Sí? Esta enzima pues está formada por dos principales complejos. Una anclada a la membrana mitocondrial interna o a la tilacoide, ¿sí? Pues esas las llaman FO o CFO en caso de los tilacoides, y la otra que sobresale por la cara interna de la estructura. Pues el componente FO pues es el motor impulsado por los patrones y este es conocido como pues la fracción sensible a la oligamicina y está formada por las subunidades B2, A, B2 y C10 raya 14. Las subunidades C forman el anillo que rota en sentido horario en respuesta al flujo de protones. Por el complejo, las dos proteínas B inmovilizan el segundo complejo, F1, que está orientada hacia la matriz mitocondrial. ¿Sí? Por interacciones electrostáticas se asocian a F1 a F0. La F1 está formada por las subunidades A3, B3 y la parte principal del complejo. Y la F1 está formada por tres diámetros. A, B, esta unidad tiene forma de hexámero. La actividad catalítica de este hexámero está localizada en las subunidades. La B, las subunidades y E están unidas al anillo.
C y giran con él cada rotación de 120 grados de la subunidad e induce la aparición de cambios con formación en los centros catalíticos de las unidades. También tenemos el rendimiento energético, el número de ATPs producido del metabolismo catabólico de las biomoléculas. Tenemos la lactosa. La lactosa pues se divide en glucosa y galactosa, las cuales luego se metabolizaron a través de glicólisis y el ciclo de Krebs seguido de la fosforilación oxidativa. ¿Sí? El rendimiento energético de la lactosa, la glucólisis, 4 ATP, 2 NADH, el ciclo de Krebs, 2 AT, 6 NADH, 2 FADH2. La cadena respiratoria, ¿sí? Tenemos el NADH y 3 ATP, FADH2 y 2 ATP. El NADH y FADH2 es igual a 30 ATP y el total de ATP producidos por una molécula es de 36 ATP. Aquí pues tenemos una imagen donde nos indica la glucosa, la galactosa 1. De la glucosa pues tenemos la lactosa, tenemos la UDP galactosa y tenemos aquí esta pequeña imagen. También tenemos el ácido laúrico, ¿sí? El ácido laúrico es dodecanoico, ¿sí? El ácido laúrico es un ácido graso saturado que se encuentra en fuentes naturales como el aceite de coco y la leche materna. Durante su metabolismo, el ácido laúrico se descompone en dos moléculas de acetil, ¿sí? Que luego ingresan al ciclo de Krebs y esos son ciclos de ácidos tricarboxílicos. En la mitocondria, el ciclo de Krebs, en el ciclo de Krebs, las dos moléculas de acetil se oxidan y liberan dióxido de carbono. Además, se generan dos ATP, 6 NADH y 2 FADH2 por cada molécula de ácido láurico. En la cadena respiratoria tenemos el NADH y el FADH2 generados con el ciclo de Krebs y se utilizan en la cadena respiratoria. La cadena respiratoria se convierte en la energía almacenada en estos compuestos en ATP y cada NADH produce aproximadamente 3 ATP y cada FADH2 produce aproximadamente 2 ATP. En total, los NADH y FADH2 generan alrededor de 30 ATP. Y esto es todo. Aquí pues les coloqué las bibliografías de donde pues se sacó la información que les acabo de comentar. Muchísimas gracias. Hasta luego.